un placer hablar contigo. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo creo que de cosas que son presente actualísimo, pero que también van a marcar este futuro que ya vamos viendo, ¿no? Yo creo que hay un tema y es el tema de la velocidad, que es un tema muy importante. Yo creo que hay un tiempo de las personas y un tiempo de las máquinas. El tiempo de las máquinas, el tiempo de la tecnología es máxima aceleración y las personas ahora parece que estamos viviendo este tiempo de la aceleración porque las máquinas imponen el tiempo tecnológico al tiempo humano. Hablaremos de esto. Hablaremos de la dictadura del clic, del pasar pantalla, del next, 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 de lo nuevo, del TikTok y las ansiedades que nos genera, de esta dopamina, de esta poca tolerancia a la frustración. Hablaremos de todo esto, pero te presentamos como directora general de Proximity Barcelona, presidenta de la asociación APG Spain, ahora nos explicarás en qué consisten. Llevas más de 20 años en experiencia en temas de publicidad, comunicación y entornos digitales. Háblanos un poco de Proximity, qué hacéis en Proximity y de la asociación APG Spain, ¿no? Pues primero gracias por poder tener esta charla hoy contigo. Y te cuento un poco qué es Proximity. Proximity es una agencia de publicidad. Internamente siempre decimos que estamos a caballo entre la comunicación y la consultoría. Los inicios de Proximity empezaron con el marketing directo, es decir, que se escribían esas cartas y esos mailings. Proximity, físicos, ese concepto de estar cerca, ¿no? Es estar cerca. Y bueno, luego entró el mundo digital y a partir de aquí, pues bueno, el mundo de la publicidad y de la comunicación cruzaba pues mundo, voy a hablar en antiguo, tradicional, con el mundo más digital y below the line. Analógico, digital. Analógico, sí. A partir de aquí, pues bueno, ahora es una agencia muy potente a nivel digital, con el data como parte de su ADN y a la hora de tomar decisiones, pues lo tenemos muchísimo en cuenta. Y sobre todo lo que hacemos o lo que nos diferencia de otras agencias es que nosotros trabajamos desde la persona. Es decir, lo que hacemos es acercar las marcas a la persona, entendemos esa persona y no viceversa. Y bueno, lo que hacemos es crear experiencias comunicativas, y lo decimos así, experiencias comunicativas que conecten marcas y personas, personas y marcas, personas entre personas y al final lleve a una acción. Claro. Probablemente casi siempre esta acción es una acción de compra, pero también puede ser una acción experiencial de marca. Muy bien. Oye, estamos en Juno House, en este espacio fantástico en el corazón de Barcelona, que es un club de mujeres emprendedoras, empresarias, de mujeres del siglo XXII, yo creo, más que del siglo XXI. Sois mujeres que estáis siempre un poco por delante de lo que está pasando. Tú te has dedicado mucho tiempo a la creatividad. Vienes del mundo de la publicidad, de la comunicación, y realmente yo creo que te ha costado seguramente, ¿no? Encontrar referentes femeninos de decir yo quiero hacer esto, porque casi todo eran hombres seguramente, ¿no? Pues sí, porque además yo empecé en creatividad, estuve 10 años trabajando como creativa, empecé en digital y tecnología, creatividad, casi siempre es un mundo muy, muy masculino. Claro. He tenido, creo que solo una jefa mujer en toda mi vida y fue a los inicios, pero no he tenido referentes femeninos cerca mío para decir cómo es un liderazgo en femenino. Al final te haces a ti misma. Haces lo que puedes, ¿no? Y probablemente eres un mix, ¿no?, de lo que has aprendido, de lo que has querido desaprender y de tus intereses personales, y haces un mix y es tu estilo de liderazgo. Claro. Dentro del sector de la publicidad sí que hay referentes femeninos, pero son referentes femeninos que se han construido un poco con mi misma historia, Claro. peleando probablemente muchísimo más en un entorno con unas dinámicas masculinas, que no digo que sean negativas, digo que son las que eran y cómo estaba montado el sistema. Oye, ¿hay una creatividad masculina y una creatividad femenina? Es decir, ¿hay unas sensibilidades distintas que llevan a campañas diferentes, a imágenes diferentes, a claims diferentes, a copies diferentes, a valores diferentes? Es decir, ¿hay una mente femenina que crea cosas diferentes que una mente masculina? Supongo que sí. Si me dices, ponme un ejemplo, no lo sé. Creo que el humor masculino y el humor femenino es distinto. Exacto. Y lo vemos con los humoristas y los monologuistas, lo es estamos viendo, por lo tanto, la publicidad bebe de muchas fuentes artísticas. ¿El arte femenino y el arte masculino es distinto? Creo que sí. ¿En qué elementos?
tampoco estoy muy segura, pero sí que he visto que, bueno, que en equipos femeninos pues, se saca un tipo de creatividad que en otros. ¿Esto significa que un equipo femenino no pueda trabajar en productos históricamente masculinos? Creo que no. Yo he trabajado muchísimos años en automoción. Que es un sector súper y básicamente masculino. había una época que la audiencia era muy masculina. Claro. Y uno de los reposicionamientos más potentes de higiene íntima femenina es de un hombre. Claro. Que era Toni Segarra con el... ¿no? con Tampax o Evax. A que huelen las nubes. A que y todo huelen aquello, las ¿no? nubes. Con Isabel Cochet, ¿no? Sí, Dando imágenes, sí. ¿no? Por lo que no lo sé, yo creo que al final un profesional de la creatividad puede trabajar con cualquier marca y puede hacer comunicación para cualquier audiencia, pero sí que se utilizan herramientas artísticas y la interpretación del arte en función de quién eres, yo creo que sí que cambia un poco. Claro, claro. Oye, háblame del concepto love, que es un concepto muy potente, que desde Proximity abanderáis este concepto. ¿Qué es y cómo se construye, ¿no? ¿Cómo llegáis a esta conclusión de decir, oye, vamos a trabajar el love? Bueno, voy a dar un poco de contexto. Al final Proximity forma parte del grupo BBDO en Proximity, que es un holding multinacional que forma parte de Omnicom. En 2020, pues, con el COVID, hubo crisis, hubo reestructuraciones dentro del grupo y la red Proximity en algunos países pues, se unió a otra red que se llama RAP y en España y otros países se unió a la red BBDO. En ese momento, dentro de BBDO, también se tenía que resignificar y un poco buscar un posicionamiento que contase al mercado que ofrecían las dos marcas. Dentro de BBDO Proximity está Contrapunto BBDO y Proximity. Proximity es el resultado actual de la fusión de DEC y el antiguo Proximity, y básicamente lo que analizamos es lo que hacía bien cada uno y salió ese concepto de grupo de Fame and Love, Love and Fame. ¿Vale? Nosotros, como Proximity, somos los representantes del love. ¿Y esto qué significa? Suena bien, ¿eh? Suena bien, bonito, ¿no? suena bien. Al final... Yo represento el love. Sí, somos los representantes. Y un poco la idea era que una marca, para ser conocida, ¿Sí? o como cuando tú conoces a una persona y te llama la atención, es porque no has trabajado esa fama, ese elemento que hace que me fije en una marca Esa y no singularidad, en otra. me fijo en ti y no en el otro. Sí, sí. Y luego el love es, vale, me he fijado en ti, pero quiero establecer una relación. Esta relación se establece pues poco a poco y con el tiempo se genera ese amor. Es una construcción. Sí. Lo primero es una llamada de atención, flash, es sí. un flash, un poco el amor a primera vista, y luego el amor verdadero que se convierte en relación es ese tiempo, ¿no? Qué bonito. Y luego a nivel de construcción, como he contado antes, pues bueno, el love se hace desde conocerte, desde el detalle, desde la comunicación one-to-one, etcétera, etcétera. ¿Esto significa que solo hacemos one-to-one? No, evidentemente, pero sí que tenemos este mindset a la hora de dar respuesta a todo. Y de ahí viene el love. Claro. Oye, hablemos de esto que te decía de la dopamina, de la poca tolerancia a la frustración, de este clic constante, de este pasar pantalla constante del TikTok, ¿no? Que hay algunos países que lo están poniendo en cuestión, en duda, en cuarentena, ¿no? Háblame de esto, seamos un poco críticos, un poquito. Háblame de esto. ¿Dónde nos conduce esto, no? A la gente joven, sobre todo, porque están enganchadísimos, están ahí 4 horas y no se dan cuenta de que han pasado 4 horas y tenían que hacer los deberes, tenían que limpiar la habitación, tenían que preparar la cena y no han hecho nada. Han estado enganchados pasando pantallas y no han hecho nada más que eso, ¿no? ¿Dónde nos conduce eso, no? Nos conduce a una necesidad, hay una supertendencia que es el detox digital. Cuando existe un detox de algo es que hay un exceso. Claro. Para mí es lo mismo que la comida basura, es entretenimiento basura, que es útil en una parte porque entretenerse por entretenerse está bien, pero el exceso, sobre todo en los más jóvenes, bueno, se está viendo con estudios que a nivel de educación, pues bueno, tienen problemas de atención, A nivel etcétera. cognitivo también. A nivel cognitivo, pero los adultos también nos pasa. Igual, igual. Es decir, yo he perdido horas en TikTok, ¿vale? Que también es por temas profesionales, Claro. pero a veces estoy por estar. Claro. Y pasan 2 horas y dices, ¿qué he hecho? Pero Bueno, genera hábitos, ¿no? El problema para mí, Ana, Sí. es cuando algo es, mira, me paso un rato entreteniéndome y tal, bueno, no pasa nada, no es puntual.
pero que esto se convierta en un hábito, es decir, que tú cada día o casi cada día puedas llegar a invertir, es decir, invertir barra perder 4 horas o 3 horas o 2 horas no haciendo nada, es decir, pasando pantallas, que esto se convierta en un hábito, yo creo que por ahí empieza el problema, ¿no? Ojalá que fuera no hacer nada. Allí yo creo que hay un horror vacui, ¿no?, en nuestra vida y nos da mucho miedo tener espacios vacíos y de silencio. Exacto. El TikTok me rellena tiempos. Totalmente. Lo único que tiene un sistema al final, ¿no? Todos somos víctimas del algoritmo. Y estamos ahí enganchados y estamos invirtiendo ese tiempo, claro, que bueno, se lo estamos regalando a una plataforma, estamos visualizando marcas y luego hay una necesidad de a veces cambiar actitudes, otras que yo compre algo. No siempre hay una parte comercial, también hay una parte ideológica de cambiar comportamientos de una generación. Creo que el hecho de tener siempre todas las horas llenas de información no nos permite parar y pensar. Totalmente. Quiero que reflexionemos en esto. Tú eres una persona que piensa, eres una persona que eres estratégica y por tanto la estrategia necesita mucho tiempo. Yo creo que pensar es tiempo más silencio, creo que es este binomio fundamental, pero estamos en este paradigma de la velocidad constante, ¿no? Por tanto, ¿cómo conseguimos? Yo digo que pensar es repensar, escribir es reescribir y leer es releer, ¿no? Por tanto, el volver a pasar por el mismo sitio significa verlo mejor, significa entenderlo mejor, significa verlo desde más ángulos, ¿no? ¿Cómo podemos, en nuestras vidas contemporáneas, en nuestras vidas del siglo XXI, cómo podemos casar estas dos maneras de vivir tan antitéticas o aparentemente tan diferentes, ¿no? La velocidad bestial y a la vez esa necesidad de tener tiempo y tener silencio, ¿no? Bueno, yo creo que, hablando de otra tendencia, ¿no?, el fear of missing out, el FOMO, al final nos da miedo perdernos cosas. ¿Y qué pasa si me pierdo algo? A lo mejor no pasa nada. Es eso. Es decir, si me pierdo la última novedad de esta semana, la semana que viene va a haber otra. Me puedo reenganchar a la siguiente. A lo mejor no me puedo desenganchar de las 25 novedades, pero quizá de una sí, ya me la contarán, ya me pondré al día. Aparte de ser la directora general de Proximity, soy la presidenta del APG España, que es Account Planning Group, y es la asociación de los estrategas en comunicación publicitaria. Al final lo que hacemos es como un colegio de profesionales que ponen valor y divulgamos sobre la importancia del pensamiento estratégico en el desarrollo de cualquier comunicación publicitaria. La junta que estamos ahora tenemos un leitmotiv que es pensar el cambio. Estamos en un momento de cambio brutal. Estamos en un momento en que cada día hay una cosa nueva. El año pasado era el metaverso. ¿Quién habla del metaverso ahora? Es verdad. Ahora es inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es nueva? No. No. Lleva 25 años la inteligencia absolutamente. artificial. La inteligencia artificial generativa sí que es nueva ahora. Es decir, nos está tocando a los comunicadores que puede generar contenido. Bueno, pues pensar el cambio, pensar en general necesita silencio, necesita reposo, necesita perspectiva, y si siempre estamos en activo, si siempre estamos corriendo, eso es como la musculatura. Y lentitud, permíteme otro concepto, lentitud. Es verdad. Lo lento es el pensamiento. Lo rápido, o sea, lo lento es la consciencia y la velocidad es la inconsciencia. Sí. Y estamos cada vez más entrenados para la inconsciencia, para la velocidad, pero estamos perdiendo el hábito de también ser más lentos. Y el entorno no nos ayuda, porque la tecnología, hablemos de obviedades, 2020, COVID, nos ha dado unas ciertas libertades, pero a lo mejor ha empeorado nuestra calidad de vida, porque somos mucho más productivos en el mismo tiempo. ¿Hasta qué nivel de productividad es óptima para también ser productivos a nivel de pensamiento? Muy bien. Y aquí son estas preguntas que, perdonadme que yo me hago, no tengo la respuesta ni mucho menos, pero llega un momento en que el sistema va a gripar y creo que nos estamos acercando. Estamos ahí en el límite, ¿no? Qué interesante. Oye,
Eras directora de estrategia en BBDO, ahora eres directora general de Proximity en Barcelona. Por tanto, has pasado de liderar ideas a liderar equipos, ¿no? Háblame de esta diferencia, ¿no? Me parece interesante. Bueno, sí, ha habido un cambio conceptual porque al final cuando yo ya lideraba equipos, es decir, sobre todo cuando estaba en creatividad tenía equipos grandes, hay un tema de que lo llevas o no lo llevas y sin querer pues acabas liderando personas, pero no es lo mismo liderar un área que liderar toda una compañía con las distintas áreas, que también tu rol ya no es técnico, y aquí sí que hay un proceso de aprendizaje, y tu rol es generalista. Y para mí lo que ha cambiado es, si antes mi objetivo era, ¿no?, que esa área fuese puntera, fuese pionera y dase un servicio muy puntero, ahora el foco es generosidad absoluta. Muy bien. Es que cada líder de cada área puede hacer lo que yo hacía antes. Claro. Y sin querer tienes que... Y hay un proceso de aprendizaje, ¿eh? Das un pasito para atrás para que todo el mundo tenga ese espacio y luego, claro, empujar. Para que brillen todos, ¿no? Puedes empujar a veces y otras veces te pones delante, es venga, vamos todos, hay que ir para allá. Un cambio de dinámica, interesante. ¿Eh? Oye, un líder creativo, un líder que incorpora el skill de la creatividad, ¿es un líder más competente, es un líder más brillante, es un líder más eficaz? ¿Un líder que sea creativo? Bueno, yo no entiendo liderazgo sin la creatividad. Creo que todo líder es creativo. Al final, la creatividad es pensar las cosas diferente, tener otros ángulos de pensamiento para solucionar un problema. ¿Para ti va incorporado en el concepto liderazgo? Para mí va incorporado en el concepto liderazgo, porque no todo es secuencial. La creatividad te permite tener una cintura muy ancha y beber de muchas otras fuentes. Afrontar retos que no existían. Y para mí la creatividad es algo que forma parte de la vida. De la vida, de todo. Es decir, creo que es lo que nos diferencia más. Como seres humanos. Como seres humanos. Oye, estabas en este mundo de tus inicios en publicidad en el que el mundo digital no era tan importante, ¿no? Y ahora prácticamente es el centro, ¿no? ¿En qué ha cambiado el día a día? ¿En qué ha cambiado todo mucho o no tanto? Bueno, yo empecé en publicidad y además en digital, y en el 99, por lo que en el 2000 viví la crisis de las .com, así que yo empecé muy ilusionada y vi la caída absoluta y dije, pues no sé si es el futuro, pero a mí me parecía que tenía sentido. Yo cuando empecé éramos los raritos, los frikis. Yo no vengo de mundo de ciencias, al final yo soy humanista de formación. Y me parecía como que era una revolución, pero iba muy lento. Claro. Y es más, el cambio no ha venido hasta que hubo un elemento contextual súper bestia que es COVID. Sí. Y lo ha acelerado todo. Era como, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Antes pasaba con las guerras, bueno, ahora ha pasado es como sabemos que tenemos que ir a otra página, a siguiente pantalla, todos lo sabemos, pero bueno, ya lo haremos, y luego hay un momento que todo el contexto te obliga, ¿no? Sí, al final, por ejemplo, los hábitos de compra, cada vez la línea es más fina entre la compra offline y online. No eres muy consciente de dónde compras. La omnicanalidad, ¿no? Famosa, ¿no? Es decir, compro online, lo recojo offline, lo miro offline, lo compro online, Al final es experiencia de compra. Es experiencia de compra. La marca es la misma. Yo hace muchos años, cuando daba clases de digital, siempre ponía en esa época la home de una marca, que no voy a decir ahora, que parecía el bazar del regalo. Y tú cuando ibas en la tienda, en ese caso, era una experiencia de compra premium. Y es, a ver, yo si soy cliente online, soy más barato que si soy cliente offline. Claro. Mi experiencia tiene que ser parecida en cualquier medio. Claro. Porque mi posicionamiento de marca es el mismo. Claro. No soy más comercial online. Tengo que ser coherente en todas partes, ¿no? Y mucho más amable y mucho más cercano offline. Bueno, ahora poco a poco esto ya ha cambiado. Y las experiencias son mucho más homogenizadas. Sí. Muy bien. Oye, es profesora en grados, másters, cursos.
en universidades y escuelas de negocio, por tanto el mundo académico, el mundo de la transmisión de conocimiento también te interesa mucho. Para acabar, para ti el principal reto de los publicistas, si quieres, Ana, de la gente que se dedica a la creatividad publicitaria, ¿cuál es en este entorno en el que estamos viviendo? Practicar la resiliencia y la adaptabilidad absoluta. Sí. Ya vivimos en el cambio, ¿vale? Y vivimos en los noes, ¿no? Al final tú vas presentando, tú vas haciendo estrategias, siempre hay algún no por ahí. Ahora ya es el no más el cambio constante, es nuestro día a día. Yo creo que es abrazar lo que estás haciendo hoy, probablemente en 4 o 5 meses no funcionará, pero hay unas bases que siguen siendo inmutables en este caso. Que es curioso lo que dices, porque se dice sociológicamente que las nuevas generaciones tienen una gran aversión al no, una gran aversión a que no les acepten algo que han propuesto y que tiran la toalla muy rápido, ¿no? Es decir, se dice, ¿no?, de que los jóvenes actualmente pues intentan algo, no funciona a la primera o a la segunda y entonces abandonan y dicen, bueno, yo lo he intentado, pero el mundo es muy difícil y todo es muy complicado y todos están contra mí, yo lo he intentado, pero lo dejan. O sea, eso de que Michael Jordan fracasó 900 veces hasta que fue número 1, eso de que el señor Watts, que inventó el señor que inventa la bombilla eléctrica, fracasa 1000 veces hasta que inventa la bombilla eléctrica, esa constancia en el fracaso, hasta que llega el éxito, parece que es un valor que no está de moda, ¿no? Sí, pero déjame mirarlo, porque siempre decimos es que las generaciones jóvenes son peores que las anteriores, ¿no? Dicen, ¿no? ¿no? Cuando nos hacemos mayores es puede como ser el que comentario... sea de persona que se hace mayor, ¿eh? Es persona que se hace mayor. Y aquí voy a darle la vuelta. Es que a lo mejor está cambiando el perfil, y voy a hablar profesionalmente, el perfil profesional. Sí. Antes estábamos acostumbrados, ¿no?, a la profundidad. El que era bueno era el que sabía mucho de una manera muy profunda sobre un tema concreto, ¿no?, especialista, y además que le había dedicado muchas horas y mucho esfuerzo y había entregado su alma y su vida a ello. Quizá las nuevas generaciones tienen un balance entre cuánta alma y vida voy a entregar a eso, claro, y luego es si solo quiero tener profundidad en un tema. A lo mejor su superpoder, por hablar así, es que saben de más cosas y son capaces de cruzar otros elementos. Los nuevos perfiles que entran en la agencia me parecen perfiles muchísimo más preparados de los que estábamos nosotros, muy rápidos y muy hábiles en conectar elementos que quizá a nosotros nos cuesta más conectar. Conectan mundos diversos, paralelos, que parecían inconectables, sí, ellos los conectan, ¿no? Sí. Les dan nuevos sentidos, ¿no? Bueno, interesante lo que dices. Para lanzar una visión positiva. Claro. Ana, gracias por invitarnos a vivir en este futuro que nos apasiona, que a veces nos deja un poco inquietos, pero en definitiva el futuro siempre está ahí para abrazarlo, para quererlo y para entenderlo, ¿eh? Muy bien. Un placer. Igualmente.